Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. En medio de todo este debate eleccionario que vive el país, han dado a conocer recientemente algunos indicadores económicos, lo cual ha despertado la preocupación de las autoridades y el público en general. Para conversar precisamente sobre estos temas económicos, hemos invitado a dos personalidades del mundo académico, por un lado, y por otro lado, el mundo empresarial. Está con nosotros esta noche el señor Ronald Ruff, de la Cámara de la Producción y el Comercio, su gerente general, y por otro lado, en la parte académica, don Claudio Parés, director del Departamento de Economía. Bueno, bienvenidos a ambos en nombre de la Facultad de Economía de la Universidad de Concepción y al canal de la universidad. Muchas gracias. Como les explicaba en la introducción, existe bastante preocupación en este momento a raíz del último IMASEC que se ha conocido, que es el indicador de actividad económica, que da cuenta que en Chile la economía ha crecido solamente un 0,1%. Mientras en el mundo las expectativas de crecimiento, de acuerdo a lo que ha planteado el Fondo Monetario Internacional, se estarían situando para este año en un 3,6%. ¿Qué lectura sacan ustedes como empresarios específicamente sobre estos indicadores y qué expectativas tienen respecto a esto? Bueno, en primer lugar, ciertamente que las cifras son cifras que están muy por debajo no solamente de lo que uno espera, sino que del potencial que tiene nuestro país. Si nos vamos al año 2015, se hablaba de que el crecimiento para el año 2017 iba a ser en torno al 4%. Y hoy día estamos con una expectativa que nos sobrepasa el 1,6%. Y como bien dice, pensando en que el mundo va a crecer en torno al 3 y tanto, claramente algo no está bien, algo no anda bien. Digamos. ¿Quiere decir que nuestra economía está atravesando por una fase de estancamiento? Ciertamente, ciertamente hay un estancamiento en nuestra economía y no solamente es preocupante que la situación actual sea este IMASEC o si nos vamos incluso a lo regional, ¿cierto?, en que teníamos un INACER para la región del Biobío que era del 1,2% para el año 2016 y que finalmente fue corregido a un menos 0,8%. O sea, tuvimos un decrecimiento regional en el año 2016. Y ahora en el primer trimestre, ¿cierto?, del 2017, también con una baja de un 3,1%, si mal no recuerdo. Exacto. Entonces, la verdad es que esto hay que mirarlo como un contexto, y como un contexto es preocupante el hecho de que el motor de la economía sabemos que es la inversión. Correcto. Y de acuerdo a la información que existe de los catastros de inversión que tienen un cronograma ya establecido de construcción, vamos cayendo aceleradamente para llegar a cerca de cero los próximos años, con la foto actual. Ok. Ahora bien, fíjate que a pesar de todo, las expectativas que se tenían para el IMASEC, Claudio, para el último trimestre situaban más o menos en una caída de 2%. Sin embargo, llegamos a 0,1%, lo que fue bueno, entre comillas. Pero hay que hacer una salvedad, que en gran medida se evitó la recesión técnica por un lado y por otro lado se muestra esta cifra positiva atribuyendo una gran participación del gasto del gobierno. ¿Qué lectura sacas tú de eso? La verdad es que escuché hace un par de días que el gasto del gobierno era el que había salvado la recesión técnica y podemos, entre que fue 0,1 y no fue menos 0,1, podemos aducir a eso. El problema habría sido el problema de tener un gobierno que está saliendo a maquillar la cifra, por así decirlo, sería que el gobierno estuviera incurriendo en un déficit más allá de lo presupuestado o bien estuviera ejecutando un presupuesto de manera demasiado acelerada. Si uno mira el informe global de la DIPRES, uno empieza a mirar, bueno, la ejecución presupuestaria
si para elevar el gasto en un 7,8 en lugar del 2,7 que está proyectado, tendrían que haber ejecutado demasiado presupuesto y no van a dejar presupuesto para el resto del año. La verdad es que uno mira la ejecución presupuestaria y está alrededor del 22%, Pero que es lo histórico para un primer trimestre. Entonces, ok, aumentó el gasto, pero en ejecución presupuestaria no estamos generando algo demasiado exagerado. Y uno mira el déficit y en realidad este aumento de gasto no está generando déficit. Entonces, si bien el gobierno está aumentando el gasto más allá de lo presupuestado, esto no está afectando todavía al déficit fiscal. Pero eso pasa de alguna forma porque estamos recién en el primer trimestre. O sea, nos quedan por delante 3 trimestres más, ¿no? Y obviamente llama un poquito la atención la gran participación que ha correspondido específicamente al sector gobierno. Bueno, pero hay otra cosa que me interesa de sobremanera y es lo que tú tocaste tangencialmente, Ronald, respecto a la inversión. La inversión en Chile durante 3 años consecutivos ha venido cayendo en picada libre. Inclusive el último trimestre llegó a tener una caída nuevamente de 2,4%. ¿A qué atribuyen ustedes como empresarios y qué responsabilidad le corresponde al empresariado respecto a esta baja que ha venido experimentando la tasa de inversión en Chile? A ver, yo creo que aquí lo que hay que hacer un poco es separar, ¿cierto? Porque hay un stock de inversiones, claramente, desde que en toda la cadena, digamos, ¿cierto? Desde la idea de la inversión hasta aquellas que están en ejecución, ¿de acuerdo? Ahora, tenemos un stock en la zona en este minuto de 84 proyectos más o menos sobre los 5 millones de dólares. Y que suman, no recuerdo la cifra exacta, pero sobre los 10.000 millones de dólares. Ahora, el punto es que hay una serie de proyectos que están aprobados de envergaduras que realmente mueven o moverían el PIB de la región. ¿Y por qué no se han materializado? Y están ahí porque se produce ruido, se ha producido ruido en el mercado. ¿Como cuáles, por ejemplo? ¿Perdón? ¿Como cuáles? Bueno, hay inversiones en el sector forestal, sector celulosa que todos conocemos aquí en la región, en el sector energía también. Y aquí han pasado varias cosas. Por un lado, el gas natural. También hay un proyecto de gas natural que fue aprobado y que finalmente fue judicializado. Habían llegado ya las empresas del extranjero para hacer el proyecto de construcción y se tuvieron que volver. O sea, ¿hay problemas de regulación o excesivas regulaciones que se están aplicando en este momento? Yo creo que no va por el tema medioambiental, por ejemplo. No, yo creo que no va por el tema de las regulaciones, porque las empresas tienen que cumplir con las regulaciones. Y lo están haciendo. No, esto va más allá, porque en el fondo la judicialización que se ha producido en algunos proyectos, ¿cierto? Y de alguna forma el entrampamiento que se ha producido en otros, tiene que ver de alguna forma también con las voluntades políticas del Estado. ¿Y en qué medida las reformas, por ejemplo, pueden haber influido también en las decisiones? Entre la reforma tributaria, la laboral y la constitucional, obviamente que también produce ruido y uno tiene que ser también empático. Y hay que pensar en qué pasaría si yo fuera el inversionista. Con este ruido que hay, ¿cierto? Con las reglas que no están tan claras, la reforma tributaria que en lo estrictamente teórico uno pudiera dibujar, ¿cierto? un escenario, pero a la hora de la práctica, a la hora de los resultados, este año, ¿cierto? en que ya hubo que aplicar, digamos, la reforma tributaria y que probablemente muchas empresas, pymes sobre todo, se van a encontrar con una situación que no sabían de antemano cuál era porque ni siquiera los profesionales del área entendían cómo funcionaba. En el área laboral lo mismo. Hay señales, ¿cierto?, que son preocupantes para el empresariado, para realizar sus inversiones. Y los inversionistas van a invertir igual. Lo que pasa es que si nosotros como país le ponemos trabas al sistema, por el lado de las regulaciones, por el lado político, por el lado de la judicialización, ¿cierto?
Lo que estamos haciendo en el fondo es decirle, mire, ¿sabe qué? Nosotros no queremos que usted invierta aquí. Ok. Ahora, Claudio, quiero retomar el tema nuevamente del gasto del gobierno, porque me quedó haciendo clic, y específicamente por lo siguiente. Porque estamos pensando, de acuerdo a lo que tú señalas, un poquito positiva u optimistamente. No obstante, de todas maneras, la propia autoridad mantiene algunas aprehensiones respecto de lo que viene hacia adelante, el propio Banco Central, entre otras cosas. Entonces, ¿no crees tú que este exagerado gasto del gobierno de alguna manera podría estar respondiendo a dos cosas a lo mejor? Uno, a un error de diagnóstico o lícitamente un error en la confección del presupuesto, porque si estamos presupuestando 2,7%, y el gasto real está alcanzando un 7,8%, fíjate que es 3 veces más prácticamente. ¿A qué atribuyes tú? ¿Hay algo de eso de lo que yo te estoy planteando? Yo creo que hay un poco de ambas cosas. Yo creo que hay un error de diagnóstico y hay que ser comprensivo también. Si el año pasado, en junio, julio, nos preguntaban cuál iba a ser el crecimiento de este año, todo el mundo decía alrededor del 2%. Era consenso y hoy día pocos defendemos que el crecimiento vaya a ser de un 2%. Entonces, cuando se hizo el presupuesto, no pensamos que la situación económica iba a ser la que tenemos hoy día. Entonces, primero, creo que hubo un error en la confección del presupuesto porque pensamos que el crecimiento iba a ser más alto. Y segundo, hay un error de diagnóstico que viene desde el principio de las reformas. Cuando se plantearon las reformas, cuando crecíamos y pensábamos que podíamos crecer al 4%, había otro ruido que hoy día tenemos más o menos claro, los empresarios en general escuchaban, pero hacían un poco oídos sordos, que era esta cosa medioambiental, esta cosa social, que no se había materializado todavía. Cuando salen los universitarios a protestar y empiezan a salir otras protestas en general medioambientales que hoy día se están judicializando con algunos proyectos que decimos no, porque esto va a afectar a los pingüinos en no sé dónde, digamos, y vamos y judicializamos los proyectos, el Estado dijo, bueno, hay que cambiar las reglas del juego. Entonces vino la reforma tributaria y yo me acuerdo, creo que aquí mismo en este programa hace un par de años estuvo el subsecretario de Hacienda diciendo, mire, si usted le pone un impuesto a las empresas, eso no debería afectar a la inversión en el largo plazo. Me acuerdo que estuvo también en la facultad y puso la ecuación esa de Economía 1, y si usted pone un impuesto, la inversión no debería verse afectada. El problema está en que hay un periodo de ajuste, y estamos en un periodo de ajuste para la reforma tributaria, estamos en periodo de ajuste para la reforma laboral. La experiencia de Escondida a principios de este año fue bastante traumática y nos deja muchas lecciones y van a seguir apareciendo lecciones porque, está bien, las reformas funcionando a régimen probablemente no van a hacer gran daño, pero en el periodo de transición en el que estamos vamos a tener que aguantar un rato el chaparrón de inversiones que no se realizan y para parar ese chaparrón el gobierno tiene que salir a tomar la iniciativa. Si el gobierno no gasta al 7,8 o qué sé yo, no sé cuánto va a ser más adelante, vamos a tener una economía que completa se cae. Entonces, si no hay alguien que apuntale la cuestión, las empresas, yo encuentro razón, digamos, si no van a invertir porque ven que hay ruido, bueno, alguien tiene que salir a cubrir ese ruido de alguna manera. Ahora, sin lugar a duda, yo creo que hay consenso unánime que la economía está atravesando por una situación crítica, pero no obstante, hay que hacer los esfuerzos y hay que buscar fórmulas que permitan la reactivación, ¿no?, para alcanzar un nuevo nivel. Ahora, dentro de este proceso de reactivación o recuperación, ¿cuál crees tú que debería ser el verdadero rol que debieran jugar las empresas? A ver, es una pregunta, esa pregunta tiene muchas dimensiones, pero voy a centrarme en una, digamos, y que lo he dicho en este rato. En la medida que el gobierno dé señales claras, en la medida que el empresario, que el inversionista sienta que las reglas son claras, yo sé cómo debo jugar el partido. Hay que pensar que, y eso es parte intrínseca de nuestro gremio, de la Cámara de la Producción y el Comercio, y está en nuestro eje estratégico,
y es que las inversiones privadas son el motor de la economía. Y son el motor de la economía por todo lo que uno pueda pensar. ¿Y tú crees que la autoridad de gobierno no ha dado verdaderas señales de manera tal de que el empresariado pudiera cambiar esas expectativas que hoy en día están muy bajas? Sí, claramente. Si el Estado es el dueño de casa al final. Y el dueño de casa le tiene que dar las condiciones mínimas y suficientes, ¿cierto?, a los empresarios, o empresarios pequeños, medianos y grandes. Aquí yo no estoy hablando solamente de una élite de empresarios, sino que del emprendimiento en sí, digamos. Tiene que existir esa condición. O sea, el dueño de casa tiene que entregarle las condiciones a sus invitados, ¿cierto?, entre comillas, para que se sientan cómodos y se queden, digamos. Y eso es lo que se necesita para que finalmente el encadenamiento productivo funcione, para que llegue el beneficio a las personas. Correcto, eso es correcto lo que dices tú, se requieren señales. Sin embargo, de algún modo, el accionar últimamente del empresario se ha visto un poco cuestionado, y precisamente por una serie de hechos en los que se ha visto involucrado. El tema de las colusiones, farmacia, el tema, ¿no es cierto?, del papel, el tema Penta, etcétera. Y que eso lamentablemente le ha jugado una mala pasada, porque no son todos los empresarios. Efectivamente. Pero eso lamentablemente va generando un cierto estigma y una cierta marca, porque la gente al final como que tiende a generalizar. ¿Qué opinas respecto a todo eso? A ver, es absolutamente cierto lo que tú estás comentando y es absolutamente reprochable. Lo dijeron los dueños de las empresas también. Y yo creo que aquí se han sacado lecciones tremendas, porque ese estigma efectivamente, como dices tú, Víctor, se ha ido instalando. Si bien es cierto, nosotros tenemos miles de empresas en Chile y varias decenas de miles. Y si yo tuviera que contar cuáles son las empresas o cuántas son las que han sido, ¿cómo se llama?, visualizadas, involucradas en esto, son un par de empresas. Y tampoco estoy hablando, y tampoco tenemos que pensar que necesariamente es el empresario el que hizo o no hizo, o pensó o no pensó. Si el inversionista, más que mal, tiene un equipo de ejecutivos que son los que llevan adelante las empresas. Bueno, ¿verdad? Vamos a ir a una pausa en este momento para regresar en pocos segundos. Espera. Continuamos conversando sobre la temática económica que está afectando hoy en día a nuestro país. Claudio, otra de las medidas que ha adoptado específicamente la Autoridad Económica, Banco Central, para contribuir a revertir la situación que se está viviendo es la tasa de interés. La semana pasada, ¿no es cierto?, llegó la tasa de interés de un 2,75 a 2,50. Pregunta, ¿a qué atribuyes tú esa baja? ¿Por qué crees tú que lo hace? Sobre todo, que ha dejado una puerta abierta, porque si esto amerita nuevamente bajar la tasa de interés, lo más probable es que lo haga. Lo que pasa es que el Banco Central normalmente está mirando qué es lo que va a pasar de aquí a 5 o 6 meses más. El efecto de una baja en la tasa de interés no va a tener efectos ahora, va a tener efectos en 5 o 6 meses. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hoy día la inflación está medianamente controlada. Volvimos al rango meta, estamos incluso un poco por debajo del 3% meta. Por lo tanto, hay espacio para que el Banco Central baje las tasas, permita créditos más baratos, le dé un pequeño impulso a la inversión también, porque hoy día es más barato endeudarse para las empresas y buscar algún tipo de inversión. Entonces, el Banco Central lo que está haciendo, dado que hay espacio en el mundo de la inflación, bajamos un poco la tasa, probablemente va a subir un poquitito la inflación, pero le volvemos a dar un impulso al consumo y a la inversión para reactivar la economía, no mañana, sino que en 5 o 6 meses más. Ronald, hace algunos días salió publicado un informe del CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, y el OIT, que da cuenta que Chile es uno de los países en América Latina que ha aumentado en mayor proporción la contratación de trabajadores por cuenta propia. Lo que evidentemente tiene una doble lectura, puede ser bueno,
Pero ocurre que el trabajador por cuenta propia e independiente, que creció en un 5,5%, es un mecanismo que está siendo utilizado precisamente por la gente que está quedando al margen del mercado laboral. ¿Qué lectura sacas tú de ese empleo que se está hoy en día generando en nuestro país, que no cuenta ni con imposiciones ni con contratos de trabajo? Primero que nada, escuchaba hace algunos días atrás, creo que fue esta semana o la semana pasada, en que se hablaba de que los empleos por cuenta propia en Chile tienen una remuneración promedio del 50% respecto de cuando esa misma persona era, digamos, asalariada. ¿Y tú compartes eso? No sé si será un 50%. ¿Ya? Ahora, te insisto, es un dato que estaba, no sé si ese 50% incluye la cotización previsional o no, no lo sé. Pero aquí hay algo que es muy preocupante, y es que el empleo por cuenta propia tiene muchas lecturas, porque en el fondo es gente que trabaja en la calle, es gente que trabaja por cuenta propia, pero no necesariamente todos los días de la semana. No sabemos cuál es la verdadera rentabilidad que tiene ese negocio, en definitiva, cuál es su ingreso final. Ciertamente, aquellos que están partiendo por cuenta propia, no me cabe la menor duda que no están cotizando, ¿cierto? Y por tanto, la precariedad, digamos, del trabajo en sí, es lo que nos debiera preocupar. El aumento fuerte que ha tenido, porque ha sido muy importante el aumento de los empleos por cuenta propia, bueno, también nos habla de que han habido también disminuciones en el fondo en el mercado laboral tradicional. Fíjate que te voy a dar otro antecedente, Claudio, respecto a lo mismo. El último trimestre se crearon 117.000 puestos de trabajo, de los cuales 95.000 son por cuenta propia. Y cuando hablamos de cuenta propia estamos hablando del independiente que trabaja haciendo acrobacias en las esquinas, limpiando autos, cuidando autos, etc. Y eso evidentemente está generando también una suerte en la composición del tipo de trabajo. ¿Qué opinión te merece a ti esa precariedad y lo que está pasando hoy en día en el mercado laboral chileno? El otro día salió una entrevista al Premio Nobel de Economía del 2014, Jean Tirole, que fue mi profesor en Francia, que decía, hay que proteger, ya no hay que proteger el empleo, hay que proteger al trabajador. Tenemos que cambiar un poco la noción antigua, digamos, la noción de revolución industrial, que hay que proteger al empleo, y tenemos que pasar a proteger al trabajador. Lo que pasa es que hoy día tenemos un escenario de recesión económica, las empresas no están contratando, o sea, de los 117.000 hay 22.000, o algo menos, creo que saqué mal las cuentas, pero las empresas están creando muy poco empleo, pero la gente, el trabajador sigue necesitando recursos, sigue necesitando ingresos y se las ingenia para hacer algún trabajo. Hoy día la encuesta nacional de empleo, que cambió el año 2010 y ya no es comparable, pero resulta que hemos seguido hablando de la cifra de desempleo. O sea, hay un problema cultural a lo mejor, ¿no? Yo creo que hemos fallado un poco en general, no digo solo el gobierno o solo los empresarios, sino que el periodismo y la opinión pública ha seguido interpretando la encuesta nacional de empleo en términos de desempleo. Entonces miramos que hay un 6%, un 7% de desempleo y vamos, está muy cerca de lo que antiguamente llamábamos el pleno empleo y ya. Exacto. Pero si uno empieza a mirar y a escarbar un poquitito más en la encuesta nacional de empleo, uno empieza a mirar que, por ejemplo, existe una tasa de presión laboral. ¿Qué es lo que incluye la tasa de presión laboral? Bueno, vamos a poner a los desempleados, a los inactivos que están dispuestos a trabajar, que no han buscado trabajo, gente que está desalentada, a la que se le pregunta en la encuesta, bueno, usted no ha buscado trabajo, usted no hace nada, pero si a usted le cayera del cielo una oferta laboral buena, ¿usted estaría dispuesto a empezar a trabajar la próxima semana? Bueno, si el tipo dice sí, es lo que llamamos un iniciador. Pero además, en la encuesta, incluso aquellos que tienen trabajo, se les pregunta, usted está empleado, usted está ocupado, pero ¿está buscando trabajo? ¿Está buscando otro trabajo mejor que el que tiene? Y mucha gente dice que sí. Entonces, nuestra cifra normal de desempleo del 6-7% sube a 12% si nosotros incorporamos estos dos grupos.
Entonces, esa más o menos hoy día, sería la tasa de desempleo, digo. que en realidad no es la tasa de desempleo como la entendíamos antes, pero Correcto. tenemos una nueva noción que podríamos empezar a mirar, además de la cifra de los trabajadores por cuenta propia, que nos dice, mire, ¿sabe qué? La situación laboral en Chile requiere de una revisión un poco más allá. Entonces, Ok. no podemos quedarnos en la visión de la tasa de desempleo antigua, sino que tenemos que aprovechar y sacarle el jugo a este nuevo instrumento que tenemos, que es la nueva encuesta nacional de empleo, para empezar a analizar mejor el mercado del trabajo. Correcto. Ronald, es indudable que la situación económica que afecta al país no deja exenta de la mala situación económica, también porque es la que está atravesando nuestra región. 3,1 cae el INACER, que mide el nivel de actividad económica regional, que se suma, ¿no es cierto?, a trimestres anteriores que también mostraban unas cifras negativas. ¿A qué atribuyes tú esa caída persistente también que está presentando la actividad económica en nuestra región? ¿Y qué perspectivas ven ustedes como empresarios respecto a esto? A ver, en primer lugar, volviendo al año 2016, el año 2016 es el primer INACER negativo desde el año 2010 en adelante. Hay un quiebre de tendencia. Es de esperar que sea puntual, pero es un dato de la causa. Luego tenemos los últimos 2 trimestres del 2016, primer trimestre del 2017, ¿cierto? Negativos. Y que tienen que ver con varias variables en el fondo. Hay un tema de producción industrial, digamos, de generación, consumo eléctrico de las empresas directamente, digamos, ha bajado también. Y eso tiene que ver con la baja de la actividad industrial, digamos. Y en el fondo, yo no me atrevería a dar una causa única, pero ciertamente hay un tema de mercado, porque somos una región exportadora, ¿cierto? Tiene que ver también con el precio de los commodities, porque lo que nosotros vendemos al final son commodities, digamos, ¿es verdad? Y por tanto, estas múltiples variables han hecho que en el fondo, producto del mercado, nosotros también estemos produciendo menos. Pero ¿no crees tú que también hay algunas variables estructurales atingentes a nuestra región, como por ejemplo la restrictiva matriz productiva que existe en nuestra región? Te pongo un ejemplo, caso de las exportaciones, ya que tocaste el tema de las exportaciones. Fíjate que prácticamente entre un 70 y 75% de las exportaciones regionales son del rubro forestal, ¿no? Sí. Un 5% más menos de la pesca. O sea, prácticamente 80% en 2 sectores. Así es. Entonces, ¿no crees tú que eso también es gravitante? No hemos tenido históricamente esa capacidad para diversificar esta matriz de manera tal de crear nuevas condiciones para poder definitivamente despegar en esta región. Bueno, eso es absolutamente cierto. O sea, hoy día somos una zona que es pesquera, forestal e industrial. Ahora, de estos rubros, claramente el forestal es el más potente, digamos, ¿no es verdad? Y necesitamos diversificar nuestra matriz productiva, claramente. Y de hecho, se ha ido migrando hacia, por ejemplo, el área de la energía. Hoy día nos estamos convirtiendo como región realmente en la capital de la energía. De los 84 proyectos que hay en cartera sobre 5 millones de dólares, el mayor porcentaje son proyectos energéticos, eólicos, centrales de pasada y embalse. Por tanto, sí estamos, como región, yo veo que se está haciendo esto. Ahora, ¿hay buenas expectativas? Yo creo que sí. Correcto. La verdad es que yo creo que sí, porque, a ver, hay que pensar lo siguiente, la capacidad instalada que tenemos como región, en términos agrícolas, que ni siquiera hemos hablado del sector agrícola, que tiene un futuro muy promisorio. Los alimentos tienen un futuro promisorio. Y eso lo tenemos en la región. Lo tenemos en la provincia del Biobío, la provincia de Ñuble, ¿no es verdad? Las empresas del sector industrial tienen capacidad instalada. Por tanto, si en el minuto en que este ciclo económico, que es multivariable, permita crecer nuevamente, las empresas tienen la capacidad de volver a crecer.
Bueno, indudablemente tendríamos para mucho tiempo conversar y discutir sobre este tema, pero lamentablemente nos pidió el tiempo. Así que en nombre de la Facultad de Economía y Administración, en nombre del canal de la universidad, te damos las gracias, Ronald, a ti también, Claudio, por esta conversación. Y a usted, señora, le dejamos cordialmente invitados para que la próxima semana nuevamente nos reunamos a discutir sobre un nuevo tema. Y le dejamos cursada la invitación, fundamentalmente porque la próxima semana vamos a estar con el presidente de la Corte Suprema, el señor Hugo Dólmez. Chao, no se lo pierdan.